Bienvenidos todos. Soy Ani Mustafa, soy la Program Manager de Resiliency and Business Innovation. Es un programa que opera con fondos del Economic Development Administration bajo el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Es para mí un verdadero placer tenerlos en la tarde de hoy y que hayan participado para participar de esta conferencia, las nuevas fallas sísmicas de Puerto Rico. En la tarde de hoy vamos a tener a nuestros invitados el doctor Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica, el doctor José Martínez Cruzado, director del programa de Movimiento Fuerte de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez, y la señora Krista von Heilebrand Andrade, gerente de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunamis, que pertenece al National Oceanic and Atmospheric Administration, conocido como NOAA. Esto como parte del Global Entrepreneurship Week que estamos celebrando durante la semana que comenzó esta semana. Con nosotros quiero invitar ahora, a ver si, ahora sí, quiero invitar al señor Gilberto Guevara, que es Senior Manager y también Program Manager de Resiliency and Business Innovation. Muchas gracias, Ani. Buenas tardes a todos. Para nosotros desde el Science Trust es siempre motivo de trabajo todos estos riesgos a los que nos estamos exponiendo. Recientemente acabamos de lanzar el nuevo centro, que es el Caribbean Center for Rising Seas. Eso no quiere decir que le estamos quitando el ojo a todos los problemas sísmicos que tiene Puerto Rico. Por eso le hacemos un llamado a que atiendan muy bien esta conferencia. Tenemos el panel de expertos mejor preparados en Puerto Rico con toda esta información geomorfológica y geosísmica para que nos vayamos preparando. De eso se trata el programa Resilient Business, y a través de toda la tecnología que está emergiendo, las innovaciones que nos pueden ayudar a restaurarnos de una manera más rápida. Buenas tardes y les agradezco el que hayan dedicado este tiempo. Sé que está lo de COP26 también activamente, o sea que esta es una tarea muy importante para nosotros localmente. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Gilberto. Ahora unos pequeños housekeeping announcements, ¿verdad? Cada panelista tiene 20 minutos. Cuando falten 3 minutos aproximadamente, les voy a avisar para que hagan un wrap-up. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, así que favor escribirlas en el chat o en la parte de question and answer, donde dice Q&A, para poder identificarlas. Cuando la vaya a escribir, escriben preguntas en mayúsculas para poder identificar la misma más fácil. Van a estar ayudándome con esto, Mencho, y me va a estar ayudando también Lorimar. La presentación se está grabando para poder compartirla con otras personas que no pudieron estar con nosotros, y ya estamos en Facebook Live, ya mismo les comparto el enlace. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el doctor Víctor Huérfano. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ani. Muy buenas tardes para todos. Y es un gusto, un honor el compartir el escenario con José y con Krista, pero sobre todo con todas las personas que nos visitan, ¿verdad? Virtualmente, pero que están aquí con nosotros. Así que vamos a compartir la pantalla. Vamos para allá. Ani, ¿me confirmas que tienes la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Pues bueno, muy buenas tardes. De nuevo reitero mi agradecimiento por esta invitación y sobre todo por la oportunidad que nos dan para dirigirnos a los que están presentes, ¿no? Y hablar sobre un tema que es, desde mi punto de vista, fundamental para el desarrollo a largo plazo, un desarrollo sostenido que entiendo es uno de los temas fundamentales que nos traen esta tarde aquí. La presentación que me encargó Ani, pues tiene que ver con las nuevas fallas sísmicas en Puerto Rico, pero dense en cuenta que
puse las nuevas en un color diferente, debido a que realmente no son nuevas, son fallas que ya llevan con nosotros algún tiempo, pero que es reciente, bueno, relativo, ¿no? Algunos años que se llevan trabajando. Así que tal vez no son nuevas, pero para nuestro conocimiento sí es un conocimiento novedoso aquí en la isla. Esta charla la preparé en conjunto con un estudiante doctoral, Hernán Porras, que él es del Departamento de Ciencias Marinas, y tengo que reconocer también pues al Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y los departamentos de Geología, Ciencias Marinas, por supuesto también al servicio, al consorcio del Advanced National Seismic System, donde la red sísmica de Puerto Rico pues es un partner, y al NTHMP, donde también la red sísmica es un partner. Así que vamos a continuar. ¿Cuál es la misión de la red PR? Puerto Rico tiene una red que está conformada por dos redes. A la larga es una sola, es la red sísmica de Puerto Rico y la red de movimiento fuerte. En la pantalla pues pueden ver la misión que nosotros pues llevamos a diario, que es el monitoreo de la actividad sísmica y de tsunami aquí en nuestra área de responsabilidad. El área de responsabilidad nuestra es Puerto Rico y las Islas Vírgenes, tanto las Islas Vírgenes británicas como las Islas Vírgenes estadounidenses. Y por supuesto que ayudamos a la NOAA y a la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y a las agencias municipales en todo lo que tiene que ver con la diseminación de la información cuando sea necesario. Y también, por supuesto, nosotros con el apoyo del Colegio de Mayagüez, pues nos preocupa y promovemos la educación y la preparación de nuestra población a la larga para mitigar los efectos que puedan traer terremotos o tsunamis aquí en nuestra isla y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, como ya les había mencionado. Bien, me voy a concentrar específicamente en cuál es la importancia, por qué es necesario o porque es casi mandatorio tener un mapa de amenaza sísmica actualizado, vigente y con toda la información del caso. Me voy a remitir, si me permiten, a lo que tiene que ver con el manejo, con lo que tiene que ver con el ciclo pues, de los desastres, cómo se planifica, cómo podemos salir adelante en caso de una emergencia de este tipo. ¿Y por qué eso es importante? Pues yo espero pues, que ese sea el mensaje de mi presentación. Lo primero es que tenemos situaciones que han de ocurrir, tenemos los eventos, que no son fenómenos, son eventos naturales que van a ocurrir y seguirán ocurriendo, porque eso no se puede, y lo tengo aquí en un color diferente, eso no se puede evitar. Los eventos van a continuar, lo que sí podemos es prepararnos. Y precisamente ese tema que nos atañe esta tarde va en esa dirección. Aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente. Un evento, dependiendo cuán severo sea, podría progresar en una emergencia, y si esa emergencia no se atiende adecuadamente, tal vez esa emergencia pueda progresar en lo que es un desastre, y si ese desastre no se maneja de la manera como debería ser, tal vez llegamos a una catástrofe. Y todo eso tiene que ver en la forma como se planifica, en la forma como respondamos ante tal evento. Estoy hablando en general, puede ser un evento sísmico, un evento atmosférico, un evento inducido por el ser humano inclusive. Pues bien, ¿qué debemos hacer ahora? Antes se decía antes, ¿verdad? Ese era el término previo, pero eso ya lo sacamos de nuestro lenguaje porque no es antes, es ahora. Y si no nos hemos empezado a preparar, pues estamos un poco tarde. Así que para nosotros el antes es ahora. ¿Y qué pasa ahora? Pues tenemos que investigar, tenemos que prepararnos, tenemos que establecer acciones de mitigación, etcétera. ¿Para qué? Para enfrentar algún evento que nos pueda atacar en algún momento. Ya tuvimos los huracanes hace un par de años, tuvimos el terremoto el año pasado. Seguramente en el futuro cercano tendremos otras actividades
Y entonces estos eventos, particularmente los terremotos, son situaciones que ocurren en minutos. Ya si estamos hablando de tsunamis, podríamos hablar de horas, ¿no? Que es lo que dura un aviso de tsunami. Y también tenemos algunos métodos para poder enfrentar esa situación, el durante y por supuesto el después, que tiene que ver con la reconstrucción, con la rehabilitación y con el aprendizaje. Pero bueno, lo que les quiero mencionar es que como parte fundamental de ese ahora es lo que tiene que ver con la investigación, con la mitigación y con la preparación. En el caso del problema sísmico, es lo que aparece ahí arriba en la pantalla como el mapa de amenaza sísmica. No es lo único, pero es el fundamento. Es como en el tema de tsunamis, podemos empezar nuestro plan teniendo un mapa de desalojo. Claro, eso conlleva mucho trabajo, pero es como que la parte fundamental para poder establecer esa iniciativa que ha de ser la mitigación a la larga. Así que, ¿en qué consiste ese mapa de amenaza sísmica o el Seismic Hazard Map? Lo primero es que un mapa de amenaza, lo pueden ver lo tengo definido, es un mapa que resalta las áreas que se pueden ver afectadas, que son vulnerables o que están expuestas a una amenaza en particular. En este caso, pues, vamos a hablar de terremotos. El mapa de amenaza sísmica, ahí ustedes pueden ver un ejemplo, ese es el mapa que está vigente actualmente, es un mapa que data del 2003, que requiere ser actualizado, que ya durante la tarde pues los colegas nos estarán explicando los problemas y la necesidad y el uso que se le da a ese mapa. Pero en resumen, este mapa que ustedes ven ahí representa una probabilidad de que ocurra ese terremoto o ese evento en el área geográfica que estamos trabajando. En el caso de Puerto Rico, pues obviamente será Isla Grande y las islas municipios Vieques, Culebra y también las Islas Vírgenes, en este caso estadounidenses. Esa probabilidad de que ocurra ese evento, vamos a decir, esperado, se debe plantear dentro de una ventana temporal. Y entonces se debe buscar, se debe hacer cálculos o probabilidades acerca del movimiento del suelo que supere un umbral determinado, ¿no? Eso es lo que nuestras estructuras, lo que vamos a decirlo así, nuestra sociedad debe estar preparado para, ¿no? ¿Qué se necesita para ese mapa para tener un buen mapa de amenaza sísmica? Lo primero es tener un catálogo sísmico. Un catálogo sísmico debe tener la parte histórica, la parte preinstrumental y la parte instrumental. La buena noticia es que Puerto Rico y las Islas Vírgenes pues tienen una buena red. Y no porque yo trabaje en la red sísmica, pero es una buena red que con los años se ha venido desarrollando una red ya bastante madura que tiene toda la capacidad instrumental, tecnológica para poder generar y producir la información que es vital en este tipo de estudio. Se necesita tener un buen conocimiento, y cuando digo un buen conocimiento significa un buen conocimiento de las zonas sísmicas y de las fallas. Eso es fundamental en este tema. Ya Cristian nos mencionará la problemática que trae ese tipo de resolver esa pregunta, ¿no? También es necesario contar con unas relaciones de atenuación, cómo se comportan las ondas sísmicas a medida que van viajando y sobre todo adelantarnos a. Eso es lo que se indica aquí con las GMPs, que esas son las Ground Motion Prediction Equations. O sea, nosotros como científicos debemos no adelantarnos, sino más bien conocer cómo es que estas ondas sísmicas van a progresar. Algunas, todas en general se atenúan, pero cómo es ese tipo de atenuación, cómo esas ondas se propagan y toda esa problemática pues debe ser entendida. Tener un buen conocimiento de la geología, la velocidad de las ondas de corte y también conocer muy bien los tipos de suelo. En ingeniería eso se conoce como la microzonificación.
Toda esa información pues tenemos que compilarla, tenemos que tener un buen conocimiento, un buen manejo de esa información. ¿Y para qué entonces ese mapa es útil? Como ya nos contará José, los códigos de construcción, por supuesto. Si tenemos un buen estimado de la amenaza, podríamos ir un poco más allá y trabajar en estudios de riesgo sísmico. Eso ya cuando a la amenaza le ponemos números, cuando ponemos cantidades de daños, cuando ponemos personas que pueden ser afectadas, etcétera. Tenemos que encontrar el evento más posible. Algunas personas lo dicen como que el evento más creíble, pero eso es más bien, yo diría, el evento que tiene la probabilidad mayor de causarnos algún tipo de efecto y problemas, ¿no? Y también entonces utilizar toda esa información para la planificación a mediano y a largo plazo, que eso es precisamente pues lo importante. Resumiendo, no tengo mucho tiempo, así que les presento aquí de manera rápida el catálogo sísmico actual en Puerto Rico. Tenemos cerca de 80,000 eventos en nuestro catálogo. Pueden ver ahí en la parte superior toda esa cantidad de puntitos. Cada puntito pues representa un evento sísmico. Y también tenemos un buen conocimiento de lo que ha ocurrido en la historia. Esos círculos que aparecen ahí pues es como que la zona geográfica donde ocurrieron esos eventos que causaron algún tipo de daño, algunos severos, otros no tan severos, pero que causaron problemas aquí en la isla, ¿no? Empezando por 1670 hasta el más reciente, que fue el del año pasado. En el cuadro inferior ustedes pueden ver ya un resumen un poco más completo de la actividad tanto regional como local, donde se incluyen pues los eventos que no solamente los mayores a 7 en magnitud, pero aquellos que han causado gran daño, ya sea en Puerto Rico o en las áreas cercanas, incluyendo la Española y las Antillas menores. Conocemos más o menos la problemática que hay en nuestros alrededores. Está Puerto Rico, está la zona donde más se concentra la sismicidad, como pueden ver ahí el mapa. Esas zonas más rojas pues coinciden con los sitios donde tenemos la mayor concentración de eventos sísmicos. Estos mapas, la intención no es de asustar a nadie, no es tampoco de preocuparlos a que no puedan dormir ya esta noche. Es un compendio de todos los trabajos que se han hecho, bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría, lo que logramos conseguir en la literatura, donde cada una de estas fallas pues está estudiada de una u otra manera, ¿no? Está más que bien documentadas. Se han hecho estudios al respecto. Pueden ver aquí en el cuadro inferior algunos resultados que ya están en vías de ser publicados acerca de la explicación de la problemática durante la secuencia aquí en el suroeste de Puerto Rico. Pueden ver el gráfico anexo, el gráfico cercano, donde ya se le ponen nombres a estas fallas. Pero resulta que eso no es suficiente, como ya tanto Crista como José nos comentarán más adelante. Uno pues hace un estudio preliminar de este fallamiento, pero para ir al mapa de amenaza, pues eso es otro cantar. Así que ahí el problema, ¿no? Pasar de este mapa, que es un mapa que se consigue estudiando catálogos, haciendo sísmica, por ejemplo, o haciendo estudios geomorfológicos, pues resulta que no es del todo suficiente para poder llegar a conclusiones que puedan ser útiles. Bien, para resumir pues mi presentación, que ya el tiempo se me va acabando, yo los quiero dejar con la siguiente moraleja, o con la siguiente enseñanza triste, vamos a decirlo así. En los gráficos de las esquinas pueden ver la experiencia, lo que nos dejó el evento de 1918. Algunas fotos corresponden a Mayagüez, creo que hay alguna de Aguadilla, si mal no estoy, pero eso no es otro país, eso es Puerto Rico. Eso ocurrió en 1918. Las fotos que ya ven a colores es lo que ocurrió en el evento del año pasado. Entonces uno se pregunta, bueno, en 1918 tal vez la ciencia no había avanzado tanto, no teníamos todo el conocimiento que tenemos hoy día. Sin embargo, en el 2020 pues ocurre un evento que tal vez no fue
como dirían algunos colegas de otros países, un evento supremamente fuerte, ¿no? Fue un 6.4, un evento que sí, para nosotros fue muy, muy particular el daño, pero tal vez no comparable con eventos de Chile o cosas así, pero eso fue lo que nos dejó. Así que, ¿qué va a pasar en el futuro cercano? ¿Algún otro evento que nos va a volver a causar este tipo de problemas? No, tenemos que prepararnos, tenemos que dejar esas bases científicas, tecnológicas, ingenieriles para evitar eso. Y nada, para finalizar, pues esta es unas fotos que conseguí de las maravillas que tiene Puerto Rico, la Isla del Encanto, la zona metropolitana, todo el aspecto turístico, el aspecto de recreación y las bellezas de monumentos que tenemos que cuidarles. Así que entre todos vamos a trabajar, vamos a tener estos mapas al día y vamos entonces a ser resilientes como se ha establecido después de estos eventos que nos han azotado recientemente. Bueno, yo con eso termino, ya creo que el tiempo está apenas, así que si tienen alguna pregunta, pues ya más adelante a través de Ani o Glorimar, pues estaré atento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos aquí ahora a presentar a la doctora Krista. Vamos a cambiar un momentito la presentación. Me dejan saber si la pueden ver. Ani todavía no se ve, ahora sí, pero vamos a cambiarla. Sí. Ahora. Pero no, perfecto, ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los participantes en este evento. Muchas gracias al Fideicomiso por la invitación, a colega Víctor Huérfano y José Martínez Cruzado, unirse conmigo en este panel para hablar sobre la compleja tarea de encontrar fallas activas en Puerto Rico. Quiero reconocer que mucho de lo que yo voy a decir y voy a compartir viene de mi trabajo actual, pero también décadas de trabajo en y con la Red Sísmica de Puerto Rico y en colaboración con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Puerto Rico Strong Motion Program, para mencionar algunos. Así que esta tarea de identificar las fallas y que se integren en un código de edificación, código de construcción en Puerto Rico y un mapa de amenaza sísmica es una tarea que coge muchas personas y muchas áreas de expertise. Como bien mencionó Víctor, las fallas no son nuevas, sino las fallas son lo que estamos tratando de determinar cuáles son las fallas activas que contribuyen a la amenaza en Puerto Rico. Muchas de estas fallas llevan millones de años en existencia y a lo largo de ese tiempo causando, realmente están tranquilitos o con temblores pequeños, de vez en cuando azotan con temblores más grandes. Creo, Ani, que pusiste el último slide. No sé si puedes subir al comienzo. Eso. Y ahora ir para al próximo slide. Gracias. Sí, el segundo slide tiene, Ani, estás adelantada uno según lo que yo estoy viendo, o por lo menos dos. El doctor Huérfano, ¿no?, enseñó unos mapas de fallas en Puerto Rico, y fallas hay muchas. Y por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, cuando ellos hacen su mapa geológico, hay centenares de fallas, pero muchas de estas fallas no son fallas activas, o sea que no han tenido actividad en los pasados decenas y hasta cientos miles de años. En otros mapas que han salido en publicación, por ejemplo, Prentice y Mann, después de mucho trabajo que hubo al finales de las décadas de los 90, al principio de las décadas de 2000, entonces presentaron, ¿no?, algunas nuevas estructuras que podrían, y fallas que podrían afectarnos, pero siempre ha sido definir cuál es su actividad, cuál es su recurrencia. Igualmente la Red Sísmica de Puerto Rico ha tenido un mapa de fallas que ha compartido. Pero en la próxima, Ani, si puedes pasarlo, pero para definir una falla y su relevancia para un mapa de amenaza sísmica, tenemos que tener tres cosas. Necesitamos saber la localización, o sea, la extensión de esa falla, dónde empieza, dónde termina, o sea, cuál es el largo
toda esa información, porque el largo de esa falla y los segmentos que pueden hacer ruptura van a ayudar a definir la magnitud del terremoto y por ende entonces la energía que va a llegar a la superficie y afectar, estar sometido a nuestra estructura o nuestro subsuelo. El tipo de ruptura también es importante. Hay fallas que se mueven de manera horizontal, otros se mueven de manera vertical. Eso también hay que saber diferenciar. Y súper importante, y quizás el reto aún más grande, es la actividad, o sea, el recurrencia de eventos a lo largo de esa falla, si esa falla está activa o no activa, y cada cuánto tiempo genera un temblor. Y para eso hay diferentes métodos que nos ayudan a contestar esta pregunta, ¿no? De la localización, tipo de ruptura y actividad en la próxima. Entonces, si uno está en California, bueno, y estás estudiando la falla de San Andrés, claro, tiene sus complejidades, pero es una falla que salta a primera vista, o sea, tú lo ves desde el avión, lo ves claramente, ves en la superficie, vemos esa verja no movida, está indicando que esa fue una falla que se movió lateralmente, vemos la extensión de la falla porque rompe la superficie, así que en algunos sitios es bastante obvio la sismicidad. Pero en la próxima, en la situación de Puerto Rico, nosotros tenemos una serie de factores que nos complican, se nos hace un poco más difícil que California. Uno, gracias a Dios, porque como no hay tantos terremotos, no son tan seguidos, no cortan tanto la superficie, entonces no son tan prominentes, que eso es bueno, porque mientras más prominentes son, mayor es el riesgo, ¿no? El riesgo, esa aceleración que pueden generar. Pero ¿qué pasa? En la isla de Puerto Rico, muchas de estas fallas están bajo un cuerpo de agua. Yo no puedo ir directamente a ellos e investigarlos, así que están bajo agua. Están cubiertos en la tierra, hay mucha erosión, o sea, en un clima tropical, hay una cobertura vegetal, ya sea en bosques o mucha agricultura que también ha contribuido a tapar evidencia de fallas, el urbanismo también, o sea que eso complica mucho ese trabajo. La próxima. Así que un poco yo digo que buscar las fallas y poder caracterizarlos, ¿no? ¿Dónde empiezan, dónde terminan? Y la recurrencia que tienen, el tipo de falla, es a veces casi como buscar una aguja en un pájaro, o sea, no es cosa fácil, pero existen las tecnologías que nos han ayudado en los pasados desde los años 70 que estudiamos este tema para poder definirlo mejor. La próxima. Víctor enseñó una serie del mapa, ¿no? de sismicidad y habló de esa base de datos excelente que tiene la red sísmica de Puerto Rico y se ha ido desarrollando con el tiempo. Y aquí en esta imagen lo que quería enfatizar es en 1900, o sea, que a lo largo del tiempo hemos tenido cada vez son más temblores, ¿no? que reporta la red sísmica de Puerto Rico en un año determinado. Y esto más bien refleja con la excepción del terremoto del 2020. Y yo no puse a propósito los mapas de 2019-2020 porque ni podrían ver dónde está la isla porque hay epicentros que cubren todas las áreas. Pero sí podemos ver al paso del tiempo y cada sismo se genera una falla, o sea que es una evidencia que existe una falla. Cada vez que tiembla la tierra yo pienso, wow, eso fue una falla que se movió. Entonces vemos la concentración de sismicidad, especialmente en el área suroeste de Puerto Rico, pero también al noroeste, al norte y al este de Puerto Rico. Y esas áreas se mantienen, claro. También la profundidad de los sismos, también vemos siempre más profundidad hacia el oeste de Puerto Rico y bajo San Juan. La próxima. Pero quiero recordarles que muchas veces cuando uno ve un mapa de epicentros de falla, piensa que donde está el epicentro, allí debe estar la falla en la superficie. Y les quiero recordar que el epicentro solamente es la proyección de donde se generó el terremoto a la superficie y donde esa falla puede llegar a la superficie o expresarse en la superficie, va a estar en otro lugar, dependiendo de cómo se mueve la falla. Así que cuando vean eso y ven un punto en laja, no significa que la falla necesariamente está allí, porque si la falla es una falla de movimiento vertical o de movimiento vertical, puede estar, por ejemplo, si es normal, podría estar más al sur o algo así. Pero con estas fallas nosotros podemos definir estudiando todos estos epicentros, el doctor Víctor Huérfano en su tesis doctoral, él hizo algo novedoso que él trató de conectar todos estos puntos, la secuencia, el tipo de fallamiento, para generar un mapa de todos los posibles fallas que pudieran haber en la región de Puerto Rico
y para hacer un estudio determinístico de tsunamis en Puerto Rico, que es un poco diferente a hacer un estudio de mapa de amenaza sísmica que incluye probabilidades. Aquí lo que se dijo fue, esta falla, ¿cuál es su máximo potencial? Y vamos a modelar el tsunami que se puede generar. Es algo similar, son las mismas fallas que producen terremotos, pero tiene un resultado diferente. Bueno, ¿cómo podemos determinar un poco más de la extensión de la falla, el tipo de movimiento? Bueno, lo podemos estudiar por aire, mar y tierra. Por aire existen las fotografías aéreas, muchas veces vamos a fotografías aéreas más antiguas, antes que hubiera tanto desarrollo, hasta en Google Maps, de vez en cuando uno puede ver una falla, pero también podemos usar imágenes satelitales usando los diferentes bandwidths para entonces definir la presencia de falla, y eso ha ayudado a identificar algunos. Aquí ustedes pueden ver a mano derecha, hay una serie de imágenes producidas de imágenes de aire, uno de los cuales, la del medio, es LiDAR. Y LiDAR tiene ese potencial, si uno le procesa los datos, se toman las fotografías o las imágenes del aire, pero por su calidad uno puede sacar todo el terreno, toda la estructura, I strip it, y entonces puedo ver la falla. Entonces aquí, esto fue un estudio en el área de Guanadí, en la falla Salina, donde se pudo ver ese poco levantamiento de 1 metro nada más en LiDAR. Eso jamás se puede ver en un Google Maps, eso no se puede ver. Para eso se tiene esa tecnología de LiDAR, para ver esos datos. La próxima. Así que nosotros seguimos en nuestra búsqueda de terremotos a lo largo de los años, al final de los años 90 y principios del año 2000 y hasta después del terremoto del 2020, se han usado expediciones oceanográficas. ¿Cómo más vamos a descubrir y poder cuantificar las fallas que están costa afuera de Puerto Rico, que de generarse un terremoto que nos pueda afectar? Bueno, nosotros tenemos que ir y podemos hacer análisis de reflexión, análisis sísmicos, análisis del fondo marino, y entonces allí van a salir. Y hemos tenido expediciones con los españoles, por ejemplo, en el Hespérides, hemos tenido en el Nancy Foster, que fue crucial para identificar fallas al oeste de Puerto Rico. Después tuvimos el Océanos, que también hizo unas investigaciones y nos ayudó hasta cierto punto a descartar que el tsunami de 1918 fuera generado por un deslizamiento submarino en el cañón de Mona, porque cuando se vio el depósito en ese no estaba, era demasiado viejo. Pero también embarcaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, Sultana fue la que se usó después del terremoto del 2020 por el doctor Uri Tembrink, para entonces ver las fallas que estaban al sur de la zona de Lajas hasta Guayanilla. Y entonces en algunos sitios se pudieron ver, por ejemplo, fuera la zona en la bahía de Guayanilla se vio claramente una falla, pero sin embargo cuando cruzó por encima lo que era la extensión de la Punta Montalva, no se reflejó en estos estudios, porque recuerda que estamos viendo la superficie un poco más profundo, así que a veces no se revela todo, ¿no? Pero sí nos ayudan a definir. En 1999, una expedición del Nancy Foster con una profesora del colegio de Nancy Greenlee, entonces ella vio una falla que estaba al oeste de Añasco y se podía ver su extensión entonces hacia tierra, y lo tratamos de estudiar. Estos son con Uri Tembrink, que ha sido una persona más fabulosa y más estudiosa de estudiar justamente estos sismos costa afuera en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Seguimos en esta búsqueda de caracterización también por las fallas. Entonces vamos a ir a tierra. En tierra tenemos técnicas que son invasivas y técnicas que son no invasivas, igual que tenemos para estudiar nuestro corazón, ¿no? Así que las técnicas invasivas son, por ejemplo, con perfiles sísmicos o penetración con radar. Entonces uno puede ver unas capas de unos 20 kilómetros en el fondo, y entonces empezar a ver si hay algún tipo de desplazamiento, y especialmente si esos desplazamientos llegan a cortar sedimentos tan recientes, ¿no? Por ejemplo, menos de 10.000 años, que podrían ser entonces las que nos vuelvan a representar un peligro en el futuro. Y aquí, justamente, yo no sabía que el Ground Penetrating Radar, en la colegio tiene este equipo, y fueron subvencionados por las redes sísmicas. Yo no sabía que ya existe Ground Penetrating Radar que se hace desde el aire. Eso yo lo aprendí hoy. Uno siempre está aprendiendo algo nuevo. Así que eso se puede hacer de una manera no invasiva. Pero también entonces yo puedo hacer invasivo pero inclusive con todo lo que yo he hablado a ustedes hasta ahora,
es difícil o casi imposible establecer la recurrencia del terremoto. Y es cuando la recurrencia de actividad en esa falla. Y eso es lo que uno necesita en el mapa de amenaza sísmica, en la próxima. Así que para cubrir ese déficit, esa situación, entonces una de las prácticas que se hace, que se llama paleosismología, es si yo identifico por aire o de mar, identifico una falla que se extiende hacia la tierra y yo como que tengo una idea por dónde puede trazar eso, yo puedo hacer una excavación de, no sé, 30 pies de largo, unos 20 pies no, más 40 pies de largo, unos 10, 20 pies de profundidad, dependiendo cómo está, y entonces empezar a estudiar cómo se ve, si se ve la falla, o sea, ya me meto tierra adentro, y entonces especialmente veo si se ha visto, si ha tenido más de una sola ruptura. Y eso fue uno de los trabajos, Ani, yo creo que pasaste uno de la primera de trincheras, yo sé que me está apurando por el tiempo, pero quería que esto fue un estudio que hizo la doctora Carol Prentice del USGS que fue crítico. ¿Y por qué ustedes ven en el área suroeste ese área de mayor amenaza sísmica, donde se esperan mayores aceleraciones? Es porque ella logró documentar que había habido 2 procesos de fallamiento en ese lugar en los pasados 7.500 años. O sea, ya no estamos hablando, hay una falla activa, pero ya le puedo asociar una probabilidad. Entonces, en el código, cuando uno está haciendo el mapa de amenaza, eso se le da mucha más fuerza a eso que todos los epicentros, un análisis de la sismicidad. Así que eso fue un cambio brutal para el área de mapa de amenaza sísmica, fue el encuentro de esa falla. Nosotros tratamos de hacer trinchera en 2 sitios más. Uno de los sitios fue en Añasco, en la próxima, y allí excavamos un montón. Esto fue a principios de la década de los años 2000, y bueno, con los retrocavadores, y hicimos excavaciones encima de lo que pensamos que era el paso del Cerro Godén, y mira, a esas profundidades que llegamos no pudimos detectar la falla ni ningún movimiento, así que no pudimos sacar esa evidencia tan importante. Así que eso es parte de nuestro trabajo. En la próxima, pero sí, por ejemplo, una que José va a enseñar una foto, en Juanadía se volvió a tener éxito con otra doctora que estaba haciendo un trabajo, la doctora Pitti con Carol Prentice, que lograron definir. Pero otra manera, por tierra y por mar, que nosotros podemos buscar esos periodos de recurrencia, que es tan importante un mapa de amenaza sísmica, es que si yo hago un core, hago una perforación dentro de la tierra, y en áreas, por ejemplo, este es el área de Guayanilla, en la zona del Faro, y nosotros sabemos que después en la foto de arriba, la imagen de arriba, ustedes ven seco, eso fue antes del terremoto. Como resultado del terremoto, como fue una falla normal y el bloque hacia Puerto Rico se movió para abajo, la costa del suroeste, esa costa movió para abajo y entonces se inundó esa laguna. Bueno, eso puede haber ocurrido en el pasado, y si yo logro hacer una perforación allí o en la bahía de Guayanilla, que fue lo que quería hacer el doctor Uri Tembrín antes que viniera COVID y nos parara todos los trabajos, era ver si podíamos hacer una perforación y a ver si había más etapas de tierra seca, mojado, tierra seca, mojado, tierra seca, mojada. Entonces eso, y podemos sacar las fechas, podríamos entonces sacar la recurrencia. Como tal, para eventos sísmicos, quizás no lo vamos a poder enlazar directamente con una falla, pero sería de mucha ayuda. Por ejemplo, eso se ha hecho en las Islas Vírgenes, donde se han documentado varios, por lo menos 2 diferentes tsunamis estudiando los cores. Así que es otro trabajo, tecnología que hay que usar para tratar de dilucidar no solamente dónde están las fallas, dónde están los sismos, sino la recurrencia de eventos en nuestra región. Pero como bien dijo el doctor Víctor Huérfanos en la próxima, el trabajo no se termina en ver, por aquí va la falla, este es el periodo de recurrencia, esto es el tipo de movimiento que tiene la falla, sino que también tenemos que ver lo que él dijo sobre la atenuación sísmica, o sea, la trayectoria de las ondas sísmicas va a alterar la energía, va a cambiar la energía que va a llegar a un punto en particular. Así que eso es algo que también se estudian con algunas de estas mismas tecnologías.
las propiedades del sitio, o sea, si yo vivo en un fangal o un terreno no consolidado, los movimientos sísmicos van a ser más grandes que en zonas de terreno rocoso, ese tipo de cosas. Otras evidencias de terremotos y tsunamis. Por ejemplo, yo puedo estudiar aquí, en esta imagen abajo estoy enseñando, ¿no?, la diferencia, ¿no?, en la afectación en la superficie debido, el terremoto fue el mismo, pero cómo su movimiento en el terreno varió dependiendo del tipo de terreno. Aquí les estoy enseñando aquí hay unos boulders que se descubrieron en la isla de Anegada, que se piensa que fueron puestos en tierra por un terremoto en la trinchera de Puerto Rico. Entonces, eso es algo que nos hace como unos 600 años, así que sabemos, bueno, los terremotos van más, ya podemos ir reconstruyendo nuestra historia sísmica y de tsunamis. O en esta imagen están enseñando unas muestras de licuefacción a lo largo de los ríos. A veces es un área donde se conservan los sedimentos y como son lavados por el pase del agua, entonces los podemos ver. Así que, y muy importante, dice, mire, ya yo estudio tsunami, ¿por qué tanto interés en este tema? Bueno, porque los mismos terremotos que causan estos movimientos fuertes, que causan la ruptura y los efectos sobre las estructuras, son las mismas fallas que tienen el potencial de generar un tsunami. Y hace tiempo, la comunidad de tsunami estudiaba sus fallas de una manera y la comunidad de terremotos lo estudiaba de otra manera, y estamos tratando de agrupar tratar de tener, necesitamos las mismas definiciones porque son las mismas fallas, así que estamos trabajando cada vez más en grupo y lo que queremos es tener también un mapa probabilístico de amenazas sísmicas de tsunamis para Puerto Rico. No decirle, mira, en el peor escenario hasta aquí va a llegar, es la probabilidad que esto trae. Nada, en resumen, todo este trabajo requiere investigación, investigación y desarrollo, expertise, tecnología, equipo, recursos económicos, publicaciones, que es algo muchos de nosotros fallamos en Puerto Rico. No publicamos todos estos maravillosos descubrimientos que hacemos por cuestiones muchas veces de ese otro factor que se llama tiempo. Así que hay que invertir más, pero mientras tanto tenemos los fondos para reconstruir a Puerto Rico y entonces tenemos que poner en práctica las mejores prácticas, la ciencia que tenemos ahora. Así que eso es todo lo que yo tengo para este momento. Y ahora el doctor José Martínez Cruzado dice, bueno, yo como usted viste ingeniero, ¿cómo yo puedo entonces, bajo estas circunstancias, con lo que sabemos y no sabemos, cómo puedo hacer recomendaciones sobre la construcción de edificaciones en Puerto Rico? Muchas gracias. Gracias, Krista. Espectacular presentación. Uno aprende todos los días un poquito más, ¿verdad?, de cómo funciona todo esto. Con nosotros tenemos ahora al doctor Martínez Cruzado. Doctor, tiene una presentación por ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver si yo logro poner esto aquí en grande. Ahora para atrás. Ok. Desarrollo los espectros de diseño para 12 municipios de Puerto Rico y posibles repercusiones. Mire, esta presentación está basada en un trabajo que estuvimos haciendo el doctor Luis Suárez, compañero del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de Puerto Rico, y 6 estudiantes que tuve durante este verano, 2 de ellos graduados y 4 subgraduados. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un mapa de peligrosidad sísmica, ¿verdad? Que está del 2003 y se sabe que hay muchas más fallas sísmicas en la zona de Puerto Rico. Y ese mapa debiera cambiar significativamente cuando se haga una renovación del mismo, un update, ¿verdad? Si se consideran todas las fallas que tenemos. Pero, mientras tanto, algo tenemos que hacer porque están llegando montones de fondos, ¿verdad? Para reconstruir a Puerto Rico y no se va a esperar a que estén esos mapas listos para la reconstrucción. La reconstrucción viene ya y hay que tomar acción, pero volando. Así que el trasfondo del proyecto que estuvimos haciendo fue el siguiente.
A finales del milenio pasado, se consideraban que todas las fallas sísmicas que representaban peligro para Puerto Rico estaban mar afuera. Yo recuerdo en la década de los 80, cuando yo estudiaba en Mayagüez, así me decían mis profesores, todas las fallas alrededor de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, lo que hay, inactivo, ¿ok? Y obviamente, pues si las fallas están a 40 kilómetros de distancia, pues aunque ocurra un terremoto relativamente grande, el efecto no va a ser tan grande en Puerto Rico. Pero desde la década de los 80, cuando se pasó la red sísmica acá a Mayagüez, al Departamento de Geología, inmediatamente comenzaron a registrar sismos dentro de la isla. Y pues se decía, mira, si hay sismos dentro de la isla, porque tiene que haber falla, obviamente, ¿verdad? Así que ahí Krista se movió muchísimo para aquella época para poder traer al USGS para que estudiara esas fallas que lograron encontrar en la zona de la bahía de Boquerón, en la zona de Cabo Rojo, y las que estuvieron buscando en la zona de Añasco, ¿verdad? Y eso cambió significativamente el mapa de peligrosidad sísmica que teníamos hasta aquel entonces. Gracias a Dios, la comisionada residente de Puerto Rico ha conseguido fondos para actualizar el mapa, pero no se va a actualizar lo más probable hasta el 2026. Y otro punto es que el mapa, si usted no tiene localizada la falla sísmica, si usted no ha podido caracterizarla, el USGS no la viene a buscar. Ellos vienen a hacer un mapa con lo que ya esté publicado, con lo que se haya trabajado, pero ellos no van a buscar la falla sísmica. Así que eso nos toca a nosotros o buscar gente experta que lo pueda hacer. Y es un asunto que hay que atender y que la comisionada pues debe estar consciente de eso. ¿Okay? Que no solamente es conseguir los fondos, es que hay que hacer un trabajo arduo al respecto. Fíjense, en este mapa, que era básicamente lo que yo veía para la década del 80, ¿verdad? Tenemos las fallas acá de Puerto Rico Trench al norte, anegada por aquí en la zona de las Islas Vírgenes británicas y americanas, la trinchera de muertos acá al sur, ¿no? El cañón de la Mona al oeste, así que Puerto Rico rodeado de fallas sísmicas, pero parecía que Puerto Rico estaba íntegro, dentro, que todo se movía juntito y que no había ningún problema, ¿okay? Así que desde ese punto de vista sí tenemos sismos, pero relativamente lejos, y eso no causa grandes problemas, ¿okay? Pero gracias a la falla que encontró el USGS, ¿verdad? Con el proyecto con la red sísmica de Puerto Rico, en la zona de Cabo Rojo, ustedes ven en la entrada por aquí de Boquerón, como aquí la amenaza aumentó dramáticamente por esa falla que encontraron. Y eso pues va a suceder cada vez que se encuentre una falla activa dentro de la isla y que se encuentre, ¿verdad? su periodo de recurrencia de terremotos, ¿no? Así que esto va a cambiarse significativamente el día que se renueve el mapa de peligrosidad sísmica. En el 2012, la Autoridad de Energía Eléctrica contrató al Buró de Reclamación para que hiciera estudios de sismología buscando fallas en la zona sureste de Puerto Rico, porque ellos tienen varias represas en esa zona y hay mucha actividad sísmica. Entonces el Buró de Reclamación, pueden ver aquí en esta foto la isla de Caja de Muertos allá al fondo y el montón de tierra que representa donde se hizo la falla no, la excavación. Se hizo una excavación de unos 75 metros de largo y esa excavación se hizo entre el río Descalabrado y el río Cañas, en la zona de Juanadía. Claramente ya habían hecho estudios de LIDAR, habían hecho estudios de refracción sísmica, así que tenían muy buena idea de que efectivamente había una falla allí. Y efectivamente la encontraron. Pueden ver en la siguiente falla, miren esas capas de tierra, que claramente hay un disloque aquí clarísimo. Aquí no hay que ser muy geólogo para darse cuenta que hay un disloque sustancial en esa falla, ¿verdad? Así que efectivamente encontraron esta falla, se llama la falla de Salinas, la identificaron, eso fue en el 2012 y la publicación en la revista de la Sociedad Sismológica de América salió en el 2018, ¿okay? Unos 6 años después. Y esta figura de Puerto Rico es de esa misma publicación de Pitti, que fue uno de los principales autores. Y fíjense que esta figura a mí me encanta porque tiene la referencia de un montón de proyectos de investigación que se han realizado en cuanto a fallas sísmicas en Puerto Rico. Fíjense primero los cuadros rojos. Este que está aquí en la bahía de Boquerón fue la falla que encontraron para el año 2000
y en Salinas, en la falla de Salinas, la cual localizaron en esa fecha 2012. ¿Okay? Así que esos dos son claramente, sin lugar a duda, esas fallas están ahí y están activas. ¿Okay? Decía la doctora Carol Prentice que esta otra, que es la Great Saturn Puerto Rico Fault Zone, que ella entiende que esa falla está activa, pero se estuvo buscando acá en la zona de Añasco, como bien Cristo estuvo explicando, lo que la llaman la sección del Cerro Godin, y se cree que sí, que está allí, pero desgraciadamente en aquel entonces no se pudo encontrar. Esa falla, dense cuenta que se ha encontrado por los proyectos de Uripen Brain, que se extiende hacia el mar, tanto en la zona sureste de Puerto Rico como en la zona oeste de Puerto Rico. Así que si usted tira por aquí una línea entre por donde entra la falla, que es por la Central Aguirre, y cuando sale por acá, por la zona del río Culebrina, o por acá, por la zona del río Añasco, no río Añasco, sino la falda de la montaña, de la cadena de montaña en Añasco con el llano, usted va a ver que esas fallas pudieran tener o tienen más de 100 kilómetros de largo, ¿ok? Y una falla que te falle 100 kilómetros de largo puede generarte terremotos de magnitud 8.0, ¿ok? Y eso pues lo tendríamos ahí de determinar que efectivamente está activa, lo tendríamos en el patio de nuestras casas. Así que en ingeniería necesitamos solucionar este asunto ya, porque se empieza a hacer rehabilitación de estructuras, de las escuelas, de hospitales, de montones de casas que hay que reconstruir, que hay que hacer nuevas, y necesitamos o el mapa nuevo o hacer alguna otra cosa. Pues en ingeniería nosotros tenemos que solucionar los problemas con lo que tenemos a la mano, ¿ok? Así que decidimos hacer lo siguiente. Fíjense que el mapa de peligrosidad sísmica lo que se utiliza es para determinar cuáles cargas sísmicas tenemos que aplicarle a la estructura que estamos diseñando. Bien, así que seleccionamos primero 12 municipios: Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo, Arecibo, Utuado, Ponce, San Juan, Caguas, Maunabo, Fajardo, Vieques y Culebra, para hacer un espectro de diseño, que es lo que utilizan los ingenieros para determinar con qué carga hay que diseñar las estructuras. Bien, entonces dividimos la zona de Puerto Rico en 9 zonas. Por acá podrán ver esto, la trinchera de Puerto Rico 1. Aquí definimos esto como trinchera de Puerto Rico 2. Está aquí el cañón de la Mona. Por acá tenemos la zona de la falla de las Vírgenes, la de Anegada, la falla de Boquerón Guánica, la Great Saturn Puerto Rico Fault Zone y la Great Northern Puerto Rico Fault Zone, y la falla de Muertos por acá. Así que seleccionamos esas 9 zonas y cada una de ellas determinamos, mira, aquí entendemos por la literatura, por los largos de la falla, por diversas razones determinábamos cuál es la magnitud máxima que puede ocurrir en esa zona. Determinábamos también con los datos de la red sísmica de Puerto Rico cuál es la profundidad máxima que puede ocurrir esa zona, la profundidad focal de los sismos. Y en adición, en cada una de esas 9 zonas determinamos cuál era el mecanismo de falla, ya fuera una falla de subducción, ya fuera una falla normal, falla de escurrimiento lateral o extra slip, ¿ok? Y eso es lo que presentamos en esta tabla. Aquí están las 9 zonas que declaramos, el terremoto máximo creíble para cada una de ellas, la profundidad máxima que creemos que puede ocurrir en cada una de ellas y el tipo de falla, ¿ok? Entonces, dado esto, voy a seguir ahora con un ejemplo de Ponce. Vamos a seleccionar Ponce porque Ponce fue la ciudad grande más afectada con los terremotos 2020. Así que hicimos lo siguiente. Fíjense, bueno, esta se la presenté aquí porque fíjense que este estudio que lo hizo NAI o lo publicó NAI presenta que las fracturas de 100 a 200 kilómetros te generan terremotos de hasta 8.0, ¿ok? Y justificando que en esa zona de Great Saturn Puerto Rico Fault Zone, que pudiéramos poner un 8.0, le pusimos un 7.5, esperando a que un grupo geofísico confirme que efectivamente allí puede haber un 8, pero decidimos dejarlo un 7.5 para no, para no tirar el pie más allá de lo que se debe hacer. Entonces, pues hicimos lo siguiente. Tomemos la ciudad de Ponce. Para la ciudad de Ponce, cogimos cada una de estas zonas. Vamos a decir que tomamos la de Boquerón Guánica, que fue donde ocurrió el terremoto del año pasado. Allí, en esas fallas, se entiende que pueden haber terremotos hasta 40 kilómetros de profundidad.
el terremoto puede ser hasta un 7.0. Fue un 6.4, pero siempre se dijo que lo más grande que podía haber allí era un 7.0. Entonces, vamos a considerar sismos entre 5 y 7.0 y la distancia epicentral desde Ponce hasta cualquier punto de esa falla podía ser desde 1 kilómetro hasta 116 kilómetros. ¿Ok? No escogí. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a una base de datos donde vamos a buscar registros sísmicos, registros de sismógrafos que registran la aceleración del terreno durante el terremoto. Y ustedes recordarán de su clase de física que fuerza es igual a masa por aceleración. Así que estos instrumentos registran la aceleración y esa aceleración usted la multiplica por la masa de la estructura y te da la fuerza con que el terremoto ataca la estructura. Bien, así que donde ustedes vean aceleración, piensen en fuerza. ¿Ok? Así que buscamos alrededor del mundo entero en esa base de datos de PEAR, Pacific Engineering Earthquake Research Center, que son una base de datos donde escogen registros sísmicos del mundo entero, porque terremotos no solamente son en Puerto Rico, en el mundo entero ocurren terremotos y la gente de las redes sísmicas alrededor del mundo entero contribuyen con sus datos a esta base de datos. Así que yo puedo buscar registros sísmicos que hayan ocurrido en situaciones análogas a las que tenemos a las fallas sísmicas en Puerto Rico. En este caso que estoy tomando como ejemplo, Boquerón, Guánica. Y puedo conseguir cientos de registros, cientos de ellos, ¿ok? Que cumplan con estas condiciones, ¿no? Profundidad entre 0 y 40 kilómetros, magnitud entre 5 y 7, y el registro haya sido obtenido entre 1 kilómetro y 116. Los registros menos de 1 kilómetro los eliminamos porque generan una aceleración también altísima, porque ocurre lo que llaman a los americanos un flink, es un azote, que eso tira a todo el mundo al suelo. Digo, de hecho, aún más lejano de 1 kilómetro ocurre, pero las aceleraciones son tan exageradas que decidimos declararlo, como se dice en ingeniería, un acto de Dios y no vamos a diseñar para eso. ¿Ok? Así que conseguimos cientos de registros que cumplían con esas condiciones y preparamos lo que se llama un espectro de respuesta. O sea, usted tiene un edificio que lo somete a ese registro de aceleración y usted determina cuánto es la aceleración máxima que ocurre en el edificio. Porque el terremoto te pone una aceleración en la base, pero el techo se acelera mucho más de lo que se acelera la base. ¿Ok? Así que tienes que buscar esa aceleración máxima, te buscas también cuál es el desplazamiento máximo y se hacen espectros de desplazamiento y espectros de aceleración. Así que en este gráfico que usted puede ver, esto sería el periodo de vibración de la estructura y esta es la aceleración, que es la fuerza con la cual el terremoto le va a dar a la estructura. Pues tenemos 9 gráficos. Cada gráfico representa la envolvente de los registros, la envolvente de los espectros que hicimos para cada una de las 9 zonas de falla sísmica. Y ustedes pueden ver que estas que están aquí bien chiquititas, pues esto es de trinchera 1, de trinchera 2, las que están allá bien lejos, de muertos, son las fallas que siempre hemos considerado desde la década de los 70, de los 80, que generaban unos espectros relativamente bajitos. Pero si usted se viene a buscar aquí, mira, esta que viene por acá, esta es la de Boquerón, Guánica, te generan unos espectros altísimos porque están en el patio de nuestra casa, aunque no te generan terremotos muy grandes. 7.0 es un terremoto relativamente grande, pero no es igual a un 8. O sea, un 8 te genera 30 veces la energía que te genera un 7, y un 9 te genera 900 veces la energía que te genera un 7. Y nosotros lo que tuvimos fue un 6.4. ¿Ok? Así que estos espectros que ocurren a una distancia tan cercana tienden a ser mucho más grandes que lo que teníamos anteriormente. Entonces, buscamos para la envolvente global, la envolvente de esas 9 zonas, le llamamos entonces la envolvente global, cuáles eran los registros sísmicos que participaban en esa envolvente global. Y son, por coincidencia, 9 registros también. Registros de terremotos en California, en Parkfield, que también es California, en Japón, en Turquía y otra en El Salvador. ¿Ok? Aquí aparece el año en que ocurrieron esos terremotos. Fíjense las magnitudes: 5.5, 6, 6.6. Aquí el más grande es un 7.14.
¿ok? 6.6, 6.9, 6.8, 5.8, ¿ok? Que son son terremotos o magnitudes que no son tan grandes, ¿verdad? Pero sí han sido registrados estos registros de aceleración cercanos al epicentro. ¿A qué distancia? Pues mira, a 6 kilómetros, 8.1, 10 kilómetros, eso es bien cerca. Aquí el más lejano que tenemos es 49 kilómetros, ¿ok? Pero al ser tan cercano, pues vas a tener las aceleraciones bien altas, ¿ok? Para lo que teníamos en la década de los 80, aquí el único que puede clasificar es este de 49. Todos estos, ninguno de estos clasificaría porque las fallas se consideraban que estaban todas más lejos de unos 25, 40 kilómetros de distancia, ¿ok? Así que ahora, una vez usted tiene esos espectros de respuesta, tiene que generar el espectro de diseño, ¿ok? Y eso pues es una metodología que se utiliza, y ese espectro de diseño simplemente se suaviza esa gráfica según esta gráfica azul, como usted puede ver aquí, y se necesitan determinar estos tres parámetros: el Peak Ground Acceleration o aceleración pico del suelo, la máxima, el SDS y el SD1, ¿ok? Que se calcula aquí a un segundo de periodo. Se siguió el procedimiento de la AC7, la American Society of Civil Engineers, 7/16. Se utilizaron los espectros de ROD D100, que es una forma que se combinan los espectros horizontales, tanto norte-sur como este-oeste, se combinan en un solo espectro. Se utilizó no el máximo, no se utiliza la envolvente global, sino el 84% de esa envolvente global lo tiene que reducir ligeramente. Y entonces, pues, las ecuaciones aparecen de cómo poder determinar cada uno de ellos. Por ejemplo, el Peak Ground Acceleration, se utiliza 2/3 partes del Peak Ground Acceleration para el espectro del 84% de percentila, y se divide entre un factor de aceleración, que en este caso es 1.2, porque los registros de aceleración que estuvimos considerando son en tipo de suelo C, y lo que uno publica usualmente es un tipo de suelo B, que es un suelo mucho más fuerte, es roca sólida, mientras que el tipo de suelo C es un suelo bien competente, ¿ok? Así que con ello determinamos para Ponce, para un tipo de suelo B, este sería lo que sería el espectro de diseño, ¿ok? Esto usted lo mira y no le dice nada, pero lo tenemos que comparar con otras cosas. Por ejemplo, este gráfico en negro es el espectro de respuesta de la estación que tenemos en Yauco, en el parque de bomba de Yauco, que registró el terremoto del 7 de enero del 2020. ¿Okay? Así que este es el espectro de respuesta para ese terremoto, que aquí todos vivimos, ¿verdad? Entonces, el gráfico verde es el espectro de diseño para Ponce, para un tipo de suelo B, y el gráfico azul es espectro de diseño para Ponce, para un tipo de suelo C, un suelo que es más blando y hay más amplificación, y por eso es que es más alto. Bien, así que dense cuenta que no estamos tan lejos. Fíjense que ese terremoto, que fue un 6.4, que fue grande, pero no fue gigantesco, pues está básicamente delineando por aquí el espectro de diseño para un tipo de suelo B. Posteriormente, nosotros hicimos un estudio de VSERI allí al lado de la parque de bomba de Yauco, y se determinó que el tipo de suelo en esa zona es un tipo de suelo C. Así que más bien el que tiene que utilizar o comparar es con el mapa o el gráfico azul principalmente. ¿Okay? Ahora, chequense de nuevo, este gráfico azul es lo que estamos sugiriendo, lo que encontramos con el estudio que hemos realizado, y este otro gráfico, que es un azul agua más clarito, es el espectro de diseño actual, el que hoy día se utiliza en Puerto Rico para Ponce. ¿Okay? Así que dense cuenta que estamos aumentando esas cargas unas 2.35 veces. ¿Okay? En el caso de Ponce, eso es una cosa pero gigantesca, un montón de carga adicional. En el caso de San Juan no es tanto. Para San Juan, que ahora estoy haciendo un shifting de Ponce a San Juan, se sube esta meseta aquí de 0.66 a 1.06, se sube un 60%, que todavía sigue siendo mucho, ¿verdad? Pero pues es que ahora tenemos fallas que hemos considerado que están activas dentro de la isla, y por eso es que son mucho más altas las cargas. Bien. Y entonces aquí pueden ver el caso de todos los 12 pueblos que tuvimos, que trabajamos
cuánto fue el peak ground acceleration para cada uno de ellos, el SDS y el DSD1 para cada uno de ellos. Esto se puso en orden de peligrosidad. O sea, básicamente Ponce, por cierto, salió el que está en una zona sísmica o una zona donde los diseños tienen que ser más fuertes que en ninguna otra parte de Puerto Rico. Y entre ellos el más bajito, gracias a Dios, fue San Juan, porque es donde más se construye, ¿verdad? Pero aún así, pues sigue siendo bastante el incremento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una grandísima preocupación en la comunidad ingenieril, en la comunidad de contratistas, porque ahora si vamos a aumentar esas cargas tanto, pues eso quiere decir que va a haber o se extrapola que los costos de construcción van a ser mayores, ¿ok? Que es lógico no pensar eso. Mira, yo tengo una columna aquí que le tengo que meter 10,000 libras de carga hoy día, pero ahora con lo que está sugiriendo Martínez Cruzado le tienes que meter 20,000. ¿No? El doble de la carga. Pues obviamente la columna va a tener que ser más grande, vas a tener que meterle más acero y por consiguiente cuesta más porque es más material, ¿verdad? Así que eso tiene sentido que sea de esa manera. Sin embargo, si usted cambia la forma de diseñar, puede hacerlo totalmente distinto y en esto vamos a necesitar la colaboración de los arquitectos. En vez de estar diseñando con vigas y columnas, como vemos acá que tenemos sistemas estructurales para resistir cargas sísmicas, el sistema de pórtico, que es un sistema que se basa en diseño sísmico de vigas y columnas, ¿ok? Pues en este caso, si usted lo que tiene un diseño como este y le duplicas la carga, pues obviamente esas vigas, esas columnas van a tener que ser más grandes y te va a subir el precio de construcción, ¿verdad? Ahora, si usted en vez de seguir insistiendo en este sistema de pórtico, pone un sistema de paredes estructurales, ahí me va a cambiar el sistema totalmente. Porque estas paredes no solamente aguantan un montón de carga, es que también se desplazan muchísimo menos lateralmente. Los pórticos tienden a moverse lateralmente muchísimo, son bien flexibles. Se te puede mover para el lado, por acá a 6 pulgadas, mientras que este se mueve una sola pulgada. Y obviamente cuando tienes mucha deflexión lateral, mucho desplazamiento lateral, eso implica mucho daño. Se rompen los vidrios, se rompen las ventanas, se te caen todos los muebles, ¿ok? Va a haber grietas por todos lados, así que no se colapsa la estructura. Mientras que cuando tú le metes paredes, el desplazamiento lateral se restringe significativamente. Hay muchísimo menos daño, muchísimo menos agrietamiento y de hecho en el caso de los pórticos es hasta probable que usted se muera de ataque al corazón porque se asusta tanto de tanto movimiento, mientras que el otro lado pues el movimiento se reduce muchísimo y reduce ese tipo de problemas. Así que yo entiendo que nosotros podemos bajar muchísimo los precios de construcción cuando usted se dedica a utilizar sistemas de resistir cargas laterales por medio de paredes, ¿ok? Eso te va a eliminar muchísimos problemas y a la hora de reconstruir, probablemente el pórtico lo tienes que derribar completo, mientras que la otra estructura pues tendrá agrietamientos que se pueden arreglar y lo mantienes en pie. Y eso hace una diferencia enorme en los costos. O sea, aún me podrían tratar de convencer, digo, pues no se han hecho los estudios, que cuando ponga la pared te saca un poco más caro. Sí, pero cuando ocurra el sismo, te vas a economizar tanto en la reducción de daño que créame, eso vale la pena. Eso vale la pena. Así que yo estoy exhortando a los ingenieros y a los arquitectos que dejemos de vaina aquí en Puerto Rico. Vamos a construir edificios con paredes estructurales o si es en acero, pues acero estructural con su bracing. Pero eso de estar construyendo en Puerto Rico con vigas y columnas meramente, eso debemos echarlo a un lado, eso no debemos seguir construyendo de esa forma. De hecho, para reconstruir las escuelas en Puerto Rico, estas columnas cortas, que ustedes ven que tenemos muchísimas paredes en la dirección transversal, que es donde va la pizarra, obviamente en esa dirección no hay ningún problema. El problema de la columna corta es la dirección longitudinal de la escuela. Eso hay que arreglarlo con paredes estructurales o con acero estructural con arriostre. O sea, cualquier otra cosa yo no lo aceptaría. Y pues aquí están los muchachos que me ayudaron a hacer este proyecto durante el verano, y el profesor Luis Suárez y el personal de la red sísmica de Movimiento Fuerte, que me consiguen los registros para todo este tipo de cosas. ¿Ok? Yo creo que con eso estamos. Perfecto. Ya le iba a poner la campanita.
Gracias, doctor. Espectacular. Tenemos un montón de preguntas, así que aquí voy a solicitar la colaboración de Menchu y de Glorimar. No quiero dejar pasar la ocasión de mencionar que el Fideicomiso para Ciencia y Tecnología tiene un nuevo programa que se llama el Centro Caribeño de Rising Seas. Y el doctor Alan Storga es consultor de la NASA y creador del sistema de Salvaterra, que se encuentra también con nosotros como invitado. Tenemos la primera preguntita, Menchu o Glorimán. Sí. Si quieres empiezo yo. Yo creo que las primeras 3 preguntas que están en el Q&A proceden para Víctor Huérfano. La primera es, ¿conocen si hay alguna capa o shapefile actualizada para poder visualizar en GIS las fallas en y cerca de Puerto Rico? Está en mute. Sí. Existe un par de servicios a través del servicio geológico, pero solamente incluyen fallas que hayan sido publicadas y que hayan sido pues pasadas por el sedazo del servicio geológico. Localmente. Se fue en mute. Ok. Ahora. Ay, ¿me escuchan? Ahora. Déjenme repetir. El Servicio Geológico Federal, el USGS, ellos tienen un servicio a través en Google lo pueden buscar. Ellos tienen un sistema de GIS donde publican las fallas. Para Puerto Rico solamente están aquellas más notorias, como la trinchera de Puerto Rico, la trinchera de Muertos. Localmente nosotros estamos, de hecho es parte del proyecto que estamos desarrollando con Hernán Porras, que creo que está en el auditorio. Él está desarrollando, y una de las gráficas que les presenté ya es una base de datos en GIS. No está disponible todavía, pero de seguro pronto lo va a estar. Así que son los 2 recursos que podemos tener y con los que contamos ahora mismo. Ok, yo creo que esta próxima corresponde porque hay algunas que se han ido contestando en las presentaciones. Corresponde para Krista. Sobre el mapa de amenaza sísmica, entiendo que el rojo significa mayor amenaza, pues se encuentra la trinchera de Puerto Rico. También entiendo el por qué la amenaza disminuye a medida que nos acercamos al centro de la placa del Caribe. Sin embargo, ¿a qué se deben los lóbulos en el área este de la isla? ¿Por qué la amenaza se distribuye en esa manera en esa área? Bueno, cuando uno está construyendo el mapa de amenaza sísmica, uno toma en cuenta la localización de la falla, o sea, uno define la falla. Y como dijo Víctor, la falla de la trinchera de Puerto Rico está bien definida y otras. Y también se hacen análisis de GPS y se determina la recurrencia. Entonces, son fallas grandes, están definidas, y entonces de hacer esa ruptura tan grande, obviamente van a liberar mucha de esa energía, y el rojo, las mayores aceleraciones están cerca de la falla. Obviamente, a esa energía de la trinchera venir hacia Puerto Rico, se va disminuyendo la energía, y entonces ya las aceleraciones esperadas en un punto particular en Puerto Rico van a disminuir. O sea, cada punto, cada color del mapa refleja la aceleración. En el caso que nosotros presentamos, una aceleración con la probabilidad de 2% que no se exceda en un periodo de 50 años. Pero toma en cuenta la contribución que hace cada falla en Puerto Rico a ese punto, en Mayagüez, en San Juan, en Ponce. Entonces allí lo que está viendo es la suma de todo eso. Uno puede disagregar y ver por falla cuál sería la contribución. En el caso suroeste, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, en el este de Puerto Rico, los colores, las aceleraciones no son tan grandes porque primero no hay una falla identificada con un periodo de recurrencia dentro de los parámetros para la construcción, para códigos de edificación, y entonces solamente tiene la contribución de aceleración que viene de las fallas más lejas. En el caso del suroeste de Puerto Rico tenemos las altas aceleraciones porque se le dio
mucho peso a ese descubrimiento de esa falla en el suroeste de Puerto Rico. Adentro de Puerto Rico las aceleraciones se van a dar allí mismo, porque allí mismo está, o sea, ese fuetazo que le habló el profesor José Martínez Cruzado. Así que nada, espero que le haya contestado su pregunta y su duda. Gracias. La misma persona, creo que entiendo, hace esta otra pregunta. ¿Cuándo tienen planeado comenzar la perforación de terreno en la laguna de Guayanilla? Bueno, el Servicio Geológico de Puerto Rico, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, porque desafortunadamente no tenemos un servicio geológico en Puerto Rico, lo que hubiera sido los pocos estados y territorios de la región, de la Unión, que no lo tienen. Pero el Servicio Geológico de Estados Unidos, el doctor Uri Tenbrink, justamente él estuvo aquí hasta unos cuantos días antes que hubo el cierre total. Él estuvo allí hasta el viernes, creo que el cierre en Puerto Rico por COVID empezó el domingo. Y entonces él lo que pidió para cuando podíamos de nuevo regresar a hacer investigaciones, era una plataforma, un bote, una balsa, en el cual, y fue la que mostré en el foto, en el cual él podría poner el equipo de perforación, porque los barcos que tenemos, ni la Sultana, no pueden entrar en esas aguas someras. Una cosa que sí, así que eso es lo que tan pronto haya ese bote, el Servicio Geológico de Estado se podrían retomar esas conversaciones con Uri Tenbrink y hacer ese trabajo de perforación. También que no quería dejar de pasar esta oportunidad para decir que estamos súper emocionados, estamos súper contentos con la propuesta, y creo que ya está encaminado para un barco científico para expediciones en el mar a través del programa Blue Tide, financiado a través del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Así que muchas veces nuestros estudios de las fallas fuera de Puerto Rico han estado limitados porque dependemos de barcos que llegan de la NOAA o llegan de España o llegan de otro lugar. Quizás pronto, en cuántos años, tendremos ese tipo de equipo allí. Pero para las aguas más someras necesitamos otro tipo de tecnología. Gracias. Menchu, déjame hacer esta preguntita. Preguntan cuáles son los tipos de suelo, brevemente, obviamente el tipo CD, obviamente, o en términos generales, y cuál es el que hay en Isabela. Está en mute, está en mute. Está en mute. Sí. Los tipos de suelo son como las notas en las clases, van desde la A hasta la F. Pero hay una nota adicional que es la E también se considera, ¿ok? Y hay diversas formas de poder clasificar los suelos, pero la forma estándar, la más apropiada, yo entendería, es por la velocidad de la onda S en los primeros 100 pies de profundidad, los primeros 30 metros, ¿bien? El tipo de suelo A es un suelo cuya velocidad de onda S excede los 5.000 pies por segundo, ¿ok? La B va entre 2.500 y 5.000 pies por segundo. La C va entre 1.200 y 2.500 pies por segundo. La D entre 600 y 1.200. Y la E es menos de 600 pies por segundo. Así que el terreno, mientras usualmente, mientras más denso, mejor va a ser para poder construir, y menor va a ser entonces su amplificación sísmica. Me pregunta específicamente de Isabela, eso habría que ver dónde exactamente, ¿verdad? Pero la experiencia que hemos tenido, hemos estado haciendo estudios de BSR en diversas partes en Puerto Rico, donde hemos estado en la roca caliza, que eso es básicamente Isabela, ha sido tipo de suelo C. Hicimos estudios en Aguadilla, hemos hecho estudios en Arecibo, en el Parque de las Ciencias, y de hecho al sur, en el Faro de Cabo Rojo, en el Bosque Seco de Guánica. Todo eso son rocas calizas y en donde hemos hecho los estudios, y todas nos han salido tipo de suelo C. Algunas variaciones, pero por ahí va el asunto. ¿Okay? Así que lo más probable es que Isabela también sea tipo de suelo C, pero habría que hacer el estudio específicamente para donde usted quiera hacer su construcción. ¿Okay? Por esa misma línea, ¿existe un mapa de liquefacción donde se identifiquen los terrenos susceptibles en un terremoto en Puerto Rico? Bueno, caramba, nosotros hicimos unos mapas para diversas ciudades principales en Puerto Rico en la década de los 2000. Fue un estudio que se hizo para el comisionado de seguros. Y de hecho tenemos esa publicación en la universidad,
y se hizo, le digo, para las principales ciudades. Yo sé que se utilizó Arecibo, Mayagüez, Ponce, Cagua y la zona metropolitana de San Juan y Humacao. Me parece que fueron los pueblos que se utilizaron. Y ahí se determinaban dónde estaban los suelos licuables. En ellos hubo mucha colaboración de compañías de suelo que nos facilitaron los estudios que han hecho alrededor de todo Puerto Rico. Y con ello podíamos tener una muy buena idea de qué suelo era licuable y cuál no lo era. ¿Okay? Menchu, ¿tienes o sigo? Pero hay más preguntas, sí, en el Q&A todavía hay 25 preguntas abiertas. Hay algunas que las han contestado. ¿Podrá actualizarse el mapa a tiempo para la actualización del código de construcción? No, definitivamente no. O sea, el mapa de peligrosidad sísmica, probablemente no se ponga al día hasta el 2026. O sea, nada que ver, eso no se va a poner al día. Por eso es la urgencia del proyecto que les acabo de presentar. O sea, ese mapa no se va a poner al día por lo menos hasta el 2026. Quieren que esté al día el 2024, pero eso básicamente por las elecciones. Yo no creo jamás y nunca que eso ya esté para esa fecha. Pero ahora ya se están comenzando a hacer las construcciones, los diseños para montones de estructuras y no va a estar para eso, definitivamente no. O sea, se renueva el código, pero se mantiene el mismo mapa de peligrosidad, lo cual realmente pues la renovación del código no adelanta tanto mientras no se adelante ese mapa de peligrosidad, ¿verdad? Porque el código se ha estado renovando, usualmente se hace cada 3 años. Bien, porque ocurren terremotos alrededor del mundo entero, hay investigaciones alrededor del mundo entero, que muchas de ellas se incorporan al código de edificación. Pero lo que sí es propio de Puerto Rico es su mapa. ¿Okay? Eso hay que actualizarlo y mientras no actualicemos eso, realmente no adelantamos tanto renovando los códigos. Otra pregunta por aquí. Me gustaría saber cuántas fallas y cuál es el nombre de la falla que pasa cerca de Yauco. Oye, perdóname, antes de contestar eso, ¿sí? El proyecto que le presenté hoy, lo que estamos tratando de hacer es impulsarlo, que se utilice como un adendum al código de edificación, ¿ok? Que se considere para los diseños actuales esas cargas y pues en lo que estamos esperando es lo que se logre hacer el mapa de peligrosidad sísmica o renovarlo. ¿Okay? ¿Cómo se llama la falla en Yauco? Yo desconozco. ¿Alguno de mis colegas sabe? Sí, va a salir un volumen, no sé, Crista, si usted tiene la fecha cuando se va a publicar el volumen especial del evento del suroeste de Puerto Rico. Pero hay un par de publicaciones que dan ya nombres a estas fallas. Les puedo anticipar que para el área del cañón de Guayanilla se considera, o se publicó el nombre del Guayanilla Rift. ¿Guayanilla qué? Guayanilla Rift. Pero ese incluye unos 12 o 13 segmentos. Tengo aquí otra pregunta para Martínez Cruzado. ¿Los espectros de diseño propuestos sustituyen el estudio o Site Specific Seismic Response Assessment que hay que hacer si el suelo clasifica en clase F como en los suelos licuables? No. Nosotros estamos recomendando unas cargas, pero si usted tiene un tipo de suelo F licuable, usted tiene que hacer su análisis. Sí, esto no lo esquiva, definitivamente no. Yo creo que eso, José, es algo bien importante que las personas entiendan, que cuando ese mapa de amenaza sísmica está dando las aceleraciones esperadas en tipo de roca, es C, ¿verdad? O C, ¿verdad? Es C, ¿verdad? O B. Pero sí, por eso es que tienes que hacer básicamente lo que considera el mapa, que todo Puerto Rico es el mismo tipo de suelo, es un buen suelo. Entonces, por eso es que tú tienes que hacer los estudios de suelo, entonces, para un lugar en particular, para ver
si varía de lo que es sería la base, ¿no? Para tus cálculos estructurales. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Es probable que la continua actividad de temblores se deba a algún volcán que no esté que esté inactivo o no esté reconocido aún? No, definitivamente no. En Puerto Rico no hay ningún volcán activo. Es más, si hubieran volcanes activos, me hubiera quedado estudiando volcanes y no haberme tomado lo que hacía en Ecuador antes de regresar a Puerto Rico. Me tocó ir a la sismología y el estudio de los tsunamis porque aquí no hay volcanes activos. Y tampoco había unas preguntas sobre el volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias y que se podría, como parte de su actividad, generar un deslizamiento que podría afectar la región del Caribe. La probabilidad de eso es mínima, que se dé un deslizamiento. Pero de darse un deslizamiento, los estudios más recientes han demostrado que no sería más de unos 70 kilómetros cúbicos y las alturas de las olas en Puerto Rico estamos hablando de 3 a 6 pies. Así que mucho menos de esos pronósticos catastróficos que había sugerido alguien a comienzos de los años 2000, que resultaron sin fundamento. Sí. Crista, si me permite agregar algo que creo que es importante, y es que la ciudadanía tiene que tener claro de que está bien, la probabilidad es bien baja, pero además tenemos un sistema que está monitoreando. Está el PTWC, están las autoridades de manejo de emergencias, está el Centro Volcanológico de allá de las Canarias, que cualquier eventualidad que ocurriese, que la probabilidad es bien baja, correcto, pero si ocurriese alguna eventualidad, las agencias van a proveer información y la información fluirá a través de los protocolos respectivos y de los centros de alertas. Pues. Sí, es correcto. Hay mariógrafos entre las Islas Canarias y Puerto Rico que se usan, que se están monitoreando por cualquier eventualidad y para poder actualizar y emitir una alerta. Otra pregunta que hacen, ¿es posible que se activen todas las fallas internas en Puerto Rico a la misma vez? Bueno, de verdad lo que está, no, está hablando de todas, me imagino, de las que no sabemos y con otras, norte, este, oeste. Lo que sí quiero decir es que la actividad sísmica del suroeste de Puerto Rico se ha caracterizado por la activación de muchas fallas y en vez de tener fallas con algunos con movimiento horizontal, otros con movimiento vertical, y que se están en el proceso todavía de identificarlos todos. O sea que hay veces que ocurre un terremoto y el único que hay un movimiento, por ejemplo, en la falla de San Andrés y muy poco en cualquier otra falla paralela o cerca. Pero en el caso de Puerto Rico parece que el tipo de roca y la manera que el suroeste está siempre comprimido, ¿no? en este encuentro entre la placa norteamericana y el Caribe y por el sector ha permitido el desarrollo de muchas fallas pequeñas en los cuales se han activado como parte de esta secuencia. Pero no tiene nada que ver con el cañón de Mona, depresión por ejemplo, la trinchera de Puerto Rico está totalmente fuera de la influencia de esta actividad en el sureste de Puerto Rico. Cuando el Servicio Geológico hace pronósticos de probabilidades de terremotos para la región sur, solamente está hablando de la región sur, desde Ponce hasta La Anza, que es la parte que entienden que está activada. Otra pregunta que hacen, que si es cierto que los flares o las nubes electromagnéticas puedan provocar terremotos. Voy a mencionar resulta que esto fue en el evento de México, un evento hace poco de México, hubo mucha información y de hecho es correcta. De hecho, tuve comunicación con algunos colegas de México y ellos dicen que sí, en efecto vieron luces, pero muchas de estas era producto de los transformadores que estaban haciendo boom y de las redes eléctricas. El temblor fue de noche y pues un chispazo de noche produce este tipo de luminarias. Pero sí, también es correcto que hay trabajos que se han documentado inclusive, donde cuando hay acumulación de estrés,
parece ser que hay algún tipo de anomalía en los alrededores, anomalías de tipo eléctrico, y que eso puede causar alguna ionización hasta de la atmósfera. Pero eso es tema de estudio actual. Esta pregunta se contestó, pero para el beneficio de todo el mundo, porque se contestó por escrito, si existe alguna relación entre el fracking y los temblores. Bueno, en el caso de Puerto Rico no, porque en Puerto Rico no se extrae petróleo, por lo tanto, y el fracking es un resultado de un proceso de extraer petróleo del subsuelo. Puerto Rico no se extrae, entonces no hay. En otros sitios del mundo donde sí se extrae petróleo, sí hay sismicidad asociado con el fracking, pero en Puerto Rico no. Yo quisiera, no sé, voy a coger un turno de privilegio aquí, porque es que nos llegó una pregunta antes de este seminario y creo que es muy relevante por el proyecto que tienen de Rising Seas. Está Adam Stroger también con nosotros. Me preguntaban sobre cómo uno podría, si había unas guías para construcción o edificación contra los tsunamis. Entonces yo le compartí, los tsunamis, hay sitios en Puerto Rico, va a entrar el tsunami y entonces hay que construir estructuras, las estructuras en este momento no están diseñadas para soportar esa carga, ¿no? Contra las estructuras, especialmente si están afectados por un terremoto. Sin embargo, quería dar, en Puerto Rico tenemos una situación muy seria porque hay muchas comunidades, por ejemplo en Loíza, en Arecibo, en Aguada, en Mayagüez, que no hay. Si ocurre el terremoto, el tsunami, y se genera un tsunami, el tsunami va a llegar antes de lo que la gente pueda tener para desalojar, para salir del área. Por lo tanto, y esto ocurre en muchos lugares del mundo, FEMA preparó el manual FEMA P646, que habla sobre cómo uno diseña estructuras que podrían resistir los tsunamis. Y hemos hablado mucho de hacer algo así para Loíza, donde la situación es muy compleja. Casi el 90% de las personas viven en zonas que no podrían ser desalojadas a tiempo. Así que evaluar estructuras existentes y futuras. Pero creo que también mucho de esta discusión sobre estructuras en zonas costeras que podrían ser afectadas e inundadas por agua se puede ampliar más allá de solamente los tsunamis. Así que una conversación muy necesaria en Puerto Rico para estos fenómenos, estos eventos que son muy rápidos, o también estructuras que necesitamos que estén en la costa porque es que no queda más remedio, porque no hay cómo poner un edificio para manejar situaciones del puerto que no sea en el puerto, ¿verdad? Así que otras opciones. Así que la P646 es un manual que ofrece unos guías, lineamientos para construcciones de edificios que aguanten cargas de oleaje en la costa. Puedo añadir en eso que yo tuve un estudiante que, por cierto, diseñó un edificio particularmente para desarrollo vertical en el barrio Espinal de Aguada. El edificio está diseñado en papel, ¿okay? pero tomó todas las consideraciones de la zona y entiendo que el manual que utilizó, la guía que utilizó, son las que está sugiriendo Cristo. Esto está súper interesante, nos podemos quedar un ratito más si quieren, porque siguen apareciendo más preguntas. Aprovecho para, ¿verdad?, hacer algunas de las preguntas de las personas que están en el Facebook Live, que no nos hemos olvidado de ellas. Tenemos en algún momento dado sobre 69 personas conectadas y hablan sobre si es cierto que las casas de cemento armado son más seguras para terremotos. Las casas de cemento armado comparado con qué. No dice comparado con qué. Bueno, yo supongo que es con bloque, probablemente. O bloque o madera, a lo mejor. Bueno, si lo comparamos con bloque, sí. O sea, las paredes de bloque no son paredes estructurales. Una pared estructural es de hormigón armado, ¿ok? Y siempre les sugiero que le pongan paredes en ambas direcciones, por lo menos el 0.5% de área de pared con respecto a la área de piso en ambas direcciones. Eso se ha encontrado en estudios que se hicieron en Turquía, que reducen dramáticamente los daños y prácticamente impide el colapso de la estructura. Tienen que ser paredes estructurales. Los bloques ayudan hacen más rígida la estructura,
atraen más carga, pero no tienen la resistencia que tiene la pared estructural, la pared de hormigón armado. Entonces, sometidos a grandes esfuerzos lateralmente, de pronto se explotan y se convierten en munición en los pedazos de bloque y se colapsa la estructura. Realmente, sí, las paredes de hormigón armado son muy bien recomendadas en contra de bloque. Ahora, las estructuras de madera tienden a ser bien livianas. Fíjese que, como les mencioné, fuerza es igual a masa por aceleración. Como tienen poca masa, el terremoto le da bien suave. Y uno se asusta porque hacen mucho ruido, ¿verdad? Pero son bien flexibles y tienden a ser bastante buenas contra terremotos. Y si te cae una tabla encima, la probabilidad de sobrevivir es mucho más alta que si te cae una losa de hormigón, ¿verdad? Así que a mí personalmente me encantan las casas de madera y estaría tranquilo viviendo en una casa de madera si hubiera un terremoto. Claramente es importante las conexiones, o sea, las casas de madera hay mucha preocupación con cuestiones de huracanes, pero si usted hace unas conexiones adecuadas, si usted conecta bien el techo a las paredes, no hay razón para que el huracán se lleve la casa de madera. O sea, una casa de madera bien hecha le aguanta el huracán también. Y se lo digo por experiencia propia, ¿ok? Hay otra pregunta que hablan sobre si es posible establecer en Puerto Rico un sistema de alerta sísmica como el que tiene Japón y México. Y nada, aquí compartimos con el doctor Huérfano el programa de Resilience and Business Innovation. Tiene un proyecto especial que se llama Grillo PR, que es para la instalación de sensores en diferentes o en empresas escogidas para instalar un sensor para ver la posibilidad de establecer precisamente un sistema de alerta temprana con el avalo, ¿verdad?, de la red sísmica. En estos momentos lo que estamos trabajando es la instalación y si esos sensores, ¿verdad?, están dando la información que se deben. Al momento hay alrededor de 30 sensores de estos instalados alrededor de todo Puerto Rico. Doctor, si quiere hablar un poquito más sobre ese proyecto. Sí, lo primero es que hay, como ya bien dijo Ani, está en progreso. Es un piloto que se está haciendo inclusive a nivel caribeño, pero también es importante notar las diferencias que hay con otros países, ¿no? Japón, un país muy desarrollado, muy adelantado tecnológicamente, y también su situación tectónica es un tanto diferente. Aquí la realidad de Puerto Rico es que es una isla pequeña, ¿verdad? Relativamente comparando, ¿no?, con México, con Japón, con mismo California. Son situaciones tectónicas diferentes también. En México, por lo menos el diseño de su sistema de alerta enfoca en eventos en el Pacífico, que están, si quieren dar una alerta al Distrito Federal, estamos hablando de unas cuantas millas, cientos de millas de distancia, y les permite dar esa alerta en cuestión de por lo menos una o dos docenas de segundos. En el caso de Puerto Rico, pues la isla es pequeña, las ondas sísmicas van a atravesar la isla en muy pocos segundos, sería un tiempo muy corto, pero se está trabajando en eso. Esperamos para fin de semestre ya tener unos resultados preliminares de con cuánto tiempo dispondríamos para poder emitir un cierto tipo de alerta. Sin embargo, acuérdense, el mejor sistema es el estar preparados y que el evento no nos afecte. Por eso la relevancia de tener todo un sistema que incluye el mapa de amenaza sísmica, donde ya tenemos las estructuras preparadas. Si viene el evento, pues bien; si no viene, pues también, ¿no? Y también la preparación, la educación, la participación de los ejercicios, que cada quien pues tenga su mochila de emergencia, su plan familiar. Todo forma parte de lo que debería ser un buen plan de respuesta. Gracias. Gracias, doctor. Hay otra preguntita aquí, ¿verdad? Y vamos a coger como que 2 preguntitas más para no extendernos tanto. Ante los hallazgos que se describen, ¿se recomiendan medidas preventivas diferentes a las usuales para las empresas que no estén relacionadas con elementos estructurales? Esto es como parte de los análisis de riesgo. También.
algo diferente, doctor José Martínez Cruzado. No sé si hay algo diferente que deban hacer las empresas ante estas nuevas situaciones. Hay un programa de FEMA que va precisamente en dirección para ayudarle a las empresas. De hecho, la red sísmica ha participado en este tipo de programa. Ahora, entiendo también que por la pandemia, pues este programa, ¿no? Y esta instrucción que se ha dado se ha visto afectado, ¿no? Pero yo espero que una vez el COVID pase, Dios quiera que pase pronto, ¿no? Volvamos otra vez a este programa. Glorimar, ¿tú tienes el nombre? O Ani, si se acuerdan, ¿cómo es que se llama el programa de FEMA? Que va dirigido a las empresas. QuakeSmart. Uh-huh. También en el tema de tsunami, existe el programa de Tsunami Ready Supporters, que va directamente a entidades, no necesariamente privadas, pero también públicas, que quieran participar del programa de tsunami, tener su plan de respuesta, tener su educación y tener su preparación para su personal, que también están invitados. O sea, aquel que administre, que tenga su compañía, pues pueden acercarse a través de su manejo de emergencia local o a través de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología y podrían participar del programa Tsunami Ready Support. Tenemos perdón. Esto de la compañía, yo creo que lo puedo contestar a base de lo de las escuelas, básicamente de forma similar. En las escuelas se está sugiriendo, ¿verdad?, que en algunas ocasiones que las columnas cortas usted le corte a los lados un par de pulgadas hasta el piso, de manera que libere esa columna corta para que se pueda mover lateralmente. Y eso lo que hace es que lleva la estructura a como el ingeniero lo diseñó originalmente bajo el código que estaría existente en ese momento. ¿Ok? Y eso pues qué bueno, que por lo menos ya eliminaste el problema de la columna corta y esa estructura pues se supone que aguante lo que había que aguantar para aquel entonces, en el 1980, 1990. Pero con los estudios que estamos presentando, las cargas están aumentando dramáticamente y vas a tener que rehabilitar la estructura anyway. ¿Ves? Y esa rehabilitación, pues es la que estoy recomendando, strongly recommended, que sea con paredes estructurales o con frame de acero estructural. Así que de igual manera para compañías, cualquier edificio que quiera hacer alguna revisión, si aguantaría con las propuestas que se están haciendo ahora de carga sísmica, pues habría que revisar si puede aguantarlo con lo que tiene actualmente o si hay que rehabilitarla. Y si hay que rehabilitarla, pues usualmente recomendaría paredes estructurales o estructuras de acero con arriostre. Quiero hacer un comentario que lo hace el doctor Alan Storer, que se encuentra con nosotros, consultor de la NASA y creador del sistema de Salvaterra, que durante este año indica que realizaron un estudio de identificación de amenazas naturales, georriesgos y efectos del cambio climático para un territorio de 2.400 kilómetros cuadrados del suroeste de Puerto Rico a escala de 1 a 5.000. Utilizaron la información reciente del líder de la NASA y los hallazgos, ¿verdad?, los resultados iniciales permitieron identificar una zona de fallamiento transtensivo en la zona de Guayanilla. Y obviamente pues que quieren poner esta información a disposición de los expositores para el desarrollo del mapa. Preguntan también aquí que por qué apagan las boyas de aviso de tsunami o si es que no están funcionando. Sí, las boyas de tsunami de verdad se llaman sistemas DART, que consiste en una boya, y la boya es el aparato donde se hace la comunicación de los datos recopilados. En el fondo del mar lo que hay es un sensor de presión que mida la altura de la columna del agua y es el que detecta el tsunami. Tenemos dos tipos de situaciones que se presentan. Hemos tenido algunos problemas con que por los corrientes y por a veces fallas mecánicas se suelta el cable que está el cable que tiene aguantado la boya, porque abajo se pone un ancla que aguanta la boya en el sitio, porque
el medidor de presión manda por radio sus datos. Entonces se suelta y entonces se pierde, ¿no? Pero muchas veces también hay daños, hay vandalismo, intencionado o no intencionado. Entonces también se dañan estos sistemas que son muy valiosos para detectar los tsunamis en el mar profundo, y son los que nos permiten hacer un pronóstico de las alturas de las olas. O sea, una vez que se genera el terremoto, tenemos los datos de la falla del terremoto. Nosotros, con esos datos que cogemos de esos sensores en el fondo del mar que se transmiten a través de DART por satélite, nosotros es que podemos hacer los cálculos de los pronósticos, se mejoran los pronósticos. Así que es un problema que todos los años tenemos que hacer viajes de mantenimiento a estos sistemas, pero de vez en cuando sufren estos daños, como digo, por la tecnología, o por mala suerte, o por daños vandalismo. Aquí sí seguimos, pero voy a hacer la última pregunta, ¿verdad? Es que si con tanto cambio en los códigos de construcción, si hay alguna manera de saber, ¿verdad? La propiedad de... ¿Puede uno conocer la resistencia del hogar propio a un terremoto al conocer el año de construcción de la casa? Está en mute, doctor. El año de construcción te puede ayudar para saber qué tipo de códigos se utilizaron, ¿verdad? Siempre consideramos que si se hizo para antes del 1987, pues entonces no debe tener los detalles sísmicos que se incorporaron en el código del 87. Y eso hace una diferencia sustancial porque puede absorber mucho más energía los terremotos. Ahora, depende de qué casa estamos hablando. Si usted está hablando de una casa de urbanización, que se hacen muchas casas a la misma vez, yo vivo en una de ellas, estas casas tienen paredes por todos lados y yo me siento muy seguro en ellas, no hay ningún problema. Visité la casa del doctor Víctor Huérfano también, una casa de urbanización de 2 pisos, tiene paredes por todos lados, muy bien, eso no tiene por qué tener problema. Ahora, si usted vive en una casa que está en zanco, bendito sea Dios, póngale paredes a esos zancos en ambas direcciones, porque si viene el terremoto fuerte, se viene abajo. O sea, los estudios demuestran que esas casas están bien vulnerables, ¿ok? Así que habría que ver el caso. Yo sé que hay muchas casas hechas que no son de urbanización entre los vecinos, y hay alguna gente que hace muy buen trabajo, pero hay otras que dejan mucho que desear. Entonces eso habría que ver cada caso en particular. Pero pues trato de, en forma general, explicarle cuál sería la situación. ¿Okay? Bueno, vamos a cortar aquí, ¿verdad? Para respetar el tiempo de todo el mundo. Nos quisimos extender un poquito, pues porque las preguntas están súper interesantes y pertinentes a la actividad. Queremos agradecer al doctor Víctor Huérfano, a Krista y al doctor José Martínez Cruzado que hayan participado con nosotros de esta actividad. Nosotros en el Resilient Business Innovation tenemos varias actividades adicionales. Una de ellas es la creación de un plan de resiliencia para empresas o para entidades sin fines de lucro, que los vamos a llevar a cabo el viernes a las 10 de la mañana. Es un taller de 2 horas y estas actividades están disponibles en www.prsciencetrust.org. Ahí va bajo eventos y las va a encontrar todo en el Global Entrepreneurship Week. Eso es todo por ahora y agradecemos y que tengan un feliz resto del día. Buenas tardes.